toca reemplazar a mi compañera Mávila Huertas y seguimos inevitablemente hablando del asilo a Alan García y de toda la furia política que se desata alrededor de este pedido que ha solicitado el expresidente. Pero también hay otros temas y para hablar del asilo y de los otros temas hemos invitado al congresista oficialista Juan Cheput para que nos dé su punto de vista sobre todo lo que nos está pasando y no terminamos de procesar. Buenas noches, congresista. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo están las cosas dentro de la bancada oficialista antes de entrar al escándalo político? Bueno, yo creo que están en un periodo de normalización. Tenemos un par de nuevos voceros, Ana María Choquehuanca y Jorge Meléndez, que yo creo que están actuando de manera correcta. Siempre es difícil ser oficialista, pues estamos sometidos a diversas tensiones, tanto por el nivel de relación con el propio Ejecutivo, como con la opinión pública, como con las otras bancadas, pero yo creo que en medio de ese eje de vectores que convergen sobre la bancada, la resultante es positiva. No van a haber más disidencias. Bueno, eso nunca se puede predecir, ¿no? No soy futurólogo, pero... Pero intuir, pues, ¿no? No, pero por lo que yo veo, hay todo un ánimo de colaborar con el presidente Martín Vizcarra. Eso está por encima de las diferencias que podemos tener, de los matices que siempre existen en cualquier bancada, y al final yo creo que la colaboración con el gobierno va a ser la amalgama para todo el grupo, ¿no? A pesar de que se perciba que coordina más con Fuerza Popular que con ustedes. Bueno, yo eso lo he señalado en el caso específico de un grupo de ministros que me reservo el nombre, pero creo que las correcciones están siempre presentes. El nivel de diálogo con el Ejecutivo es altísimo. Yo en lo personal tengo muy buena relación con el presidente como con el premier y esas cosas las podemos procesar sin ningún problema. Obviamente, nunca falta alguien que en el ánimo, en la buena voluntad de querer acelerar un proceso, comete ese error, pero al final lo importante es que es corregido y se entiende que la bancada intermediaria y representante del oficialismo en el Congreso es la bancada de Peruanos por el Cambio. Bueno, espero que todos lo entiendan así. En lo que no hay consenso es en el asilo a Alan García. Entiendo que usted ha respaldado públicamente esa iniciativa que tomó el congresista de Nuevo Perú, o Frente Amplio, mejor dicho, Marco Arana, para viajar a Uruguay como parte de una delegación congresal hacia ese país. Y quería que nos explique usted por qué respalda esa iniciativa, corriendo el riesgo de que sea calificada como política, ¿no? Claro, en primer lugar, todos los parlamentarios somos políticos y nosotros tenemos que mantener relaciones, y en lo personal, y muchos parlamentarios tenemos relaciones con otros parlamentos, tanto a nivel de bancadas como a nivel individual. No olvidemos que la coalición que gobierna desde hace 15 años en Uruguay es la coalición del Frente Amplio. De izquierda, ¿no? De izquierda, total. Con el señor Tabaré Vázquez y el señor José Mujica. ¿Es guerrilleros? Ambos, claro que tuvieron un origen guerrillero. Y casualmente, en relación a ese origen guerrillero, izquierdista, comunista, han sido tildados de todo. Han demostrado que uno puede tener un origen extremo en la izquierda, pero al final el sentido de nación ha colocado a Uruguay en el umbral del desarrollo junto con Costa Rica y con Chile. Pero lo que resulta paradójico es que hasta hace poco escuchábamos a Mulder tildar de comunistas a todas las bancadas de izquierda, las dos bancadas de izquierda del Congreso, y ahora se va donde los comunistas, según su razonamiento, el líder aprista a solicitar asilo. Bueno, la dependencia del asilo depende ahora de un grupo comunista y que tiene un pasado guerrillero, ¿no? Esas son las paradojas y a veces las consecuencias de hablar demasiado sin tomar en cuenta la consecuencia de sus propios actos, ¿no? Que puede pasar una factura a futuro. Yo creo que en el caso del APRA se está exagerando en lo que se refiere a la posición del presidente Vizcarra, cuando se argumenta de que hay persecución política, y no es así, pues lo único que hay es un deseo de que la justicia sea igual para todos, con plena independencia de los poderes del Estado. Y ahora, bueno, en el partido aprista existe la esperanza que de parte de Uruguay surja pues la voluntad por el asilo, pero no olvidemos que Uruguay no solamente es suscriptor de los acuerdos de 1954, sino también de las Cartas de Lima, en la cual se va a luchar contra la corrupción, y en diversas oportunidades ha manifestado que en su deseo de ser un país plenamente desarrollado, no va a dudar en luchar contra cualquier atisbo de corrupción que se presente tanto en el ámbito uruguayo como con sus vecinos. Entonces, yo espero que al final prime la conciencia que acá no se está condenando a nadie a priori, sino que somos... Ese es el debate, Juan, porque la prisión preventiva para muchos implica una sentencia a priori, a priorística. Así es, pero en el caso de Alan García no ha sido sometido a prisión preventiva. Pero él dice que lo iban y hoy día el fiscal ha dicho que es absolutamente falso.
Y tenemos el derecho a creerle al fiscal Vela cuando ha dicho que es falso, cuando el mismo partido aprista desde hace 2 semanas decía que se viene el golpe de Estado, que se viene la toma del Ministerio Público, que se viene el colapso de las instituciones en el país, que está arrinconado el Fuerza Popular, etcétera, etcétera, y no pasó nada de eso. Fuerza Popular sigue consistente con los problemas que puede tener, pero en el Parlamento se siguen desarrollando de manera adecuada, políticamente hablando. Tenemos el Ministerio Público que está actuando de manera completamente independiente, que tiene algunas fricciones, pero hay independencia en el manejo del Ministerio Público. Sigue ahí el señor Chávarri, de cuya cabeza se decía que iba a ser cortada hace 2 semanas porque iba a ser tomado por asalto el Ministerio Público y no pasó. No hubo golpe de Estado, hubo gente que estaba con su cronómetro esperando el momento del golpe o mirando los tanques por donde se habían escondido. Es que y no decían pasó que los nada. golpes eran distintos ahora, ya Así no con es. tanques, sino con carguancho y con José Domingo Entonces, Pérez. hay que dejar de lado la desinformación. No hay prisión preventiva contra el señor Alan García. Nunca se ha dictaminado eso. Lo único que ha hecho el juez ha sido una norma que tiene que ver con el impedimento de salida, a la cual se allanó el mismo expresidente Alan García. Por lo tanto, acá no podemos hablar, y yo soy muy respetuoso de todas las figuras presidenciales, sin excepción. ¿Y si la dictaminaba, se configuraba el asilo político? No, yo no creo que se llegue a ese extremo. Lo que estamos acá viendo es una sobreactuación. Inclusive vemos a personajes vinculados al partido aprista que pierden la calma en todos los canales. O sea, están con una agresividad realmente impresionante. Y yo no entiendo por qué ese nivel de indignación se expresa cuando de por medio solamente está la mano de la justicia, que lo que busca es llegar al fondo de la verdad. Nosotros tenemos derecho a exigir justicia, como tenemos derecho a creer en la inocencia de una persona en tanto no haya sido juzgada. Acá no está en juego el concepto de que una persona está siendo detenida injustamente. Acá lo que estamos pidiendo es que la persona, en este caso Alan García, se someta al rigor de la justicia y que sea esta, a través de sus mecanismos de investigación, de prueba y condena o exoneración o exhibición de culpa, la que determine si el señor es inocente o culpable. Pero una persona a priori no puede hacerle daño a todo un sistema simplemente porque no quiero someterme a las exigencias de la justicia. Eso es lo que está en juego. Entonces, ¿no está en juego también el uso y abuso de la prisión preventiva? Hay un debate profundo alrededor del uso y abuso de la prisión preventiva, y eso es lo que de alguna manera ha forzado a debatir el expresidente Alan García. bueno, yo Mal que bien. siendo coherente, desde un principio he señalado que la prisión preventiva me parece una exageración y la coherencia la acompaño, que condené los hechos contra Keiko Fujimori, contra el mismo presidente Ollanta y Nadine Heredia, cosa que no hizo, por ejemplo, el partido aprista. El partido aprista celebró la prisión de Ollanta y Nadine Heredia, y ahí sí la prisión preventiva no constituía un exceso. Y eso está pasando en todo el país, ¿no? O sea, digamos, esas contradicciones en diversos actores de la sociedad, Claro, periodistas, cuando hay parlamentarios. cuando hay una debacle institucional, un sistema, ¿no?, de reglas de juego permanentes en el tiempo, vemos inclusive columnistas que celebran la cárcel de Nadine Heredia y de Ollanta Humala y luego condenan la posibilidad, ni siquiera ha existido en estos momentos un dictamen que diga que el señor Alan García tiene que estar preso, sino la posibilidad de que otra persona tenga que someterse al mismo rigor. Entonces, ese doble estándar es el que cala en la sociedad y genera una indignación, en muchos casos generalizada. ¿Y cómo salimos de eso? Bueno, yo creo que en primer lugar tiene que haber calma. Cuando yo veo a los principales personeros apristas con una actitud realmente matonesca, en algunos casos, ¿no?, agrediendo inclusive con sus gestos, ¿no?, a cualquier persona que piense distinto a ellos, flaco favor le hacen a Alan García. En estos momentos lo que se requiere es tener la calma suficiente, entender que el señor Alan García tiene derecho a pedir asilo y los peruanos tenemos también el derecho a señalar de que el asilo es posible, pero también es necesaria la soberanía del país en lo que se refiere a impartir justicia para todos por igual. Pero el asilo interrumpe esa intención con todo derecho invocado por el señor Alan García al margen de los cuestionamientos, y lo que le quería preguntar era ¿qué margen de maniobra tendría esta comisión parlamentaria encabezada por Marco Arana? Yo creo que ellos van a informar, por eso es que yo no he condenado lo de Marco Arana. Yo creo que ellos van a informar a sus pares del Frente Amplio, con los cuales tienen muy buenas relaciones políticas, y van a decir de que en el Perú no existe en estos momentos ningún tipo de persecución, cuestión que comparto. Algunas bancadas han decidido no enviar a personeros o a delegados a Uruguay. ¿Usted por qué no fue, por ejemplo? Bueno, porque yo dependo de mi bancada y mi bancada no ha tratado el tema, y creo que aún y que siendo oficialista
podría ser utilizado políticamente, a pesar de que creo que no es un asunto de intervención política en los asuntos de decisión que puede haber en el Uruguay. Yo creo de que un político tiene que dar información, tiene que dar explicaciones, pero para evitar que se utilice la visita como un pretexto para influenciar en la decisión uruguaya, creo que hace bien peruanos por el cambio no ir. Pero sin embargo, Marco Arana, el congresista Rosas y el congresista Ceballos, si no me equivoco, o Humberto Morales, tienen todo el derecho a viajar y explicarle a sus pares, pues no solamente están en el mismo espectro ideológico, sino que ellos pueden dar razones de que en el Perú no existe ningún tipo de persecución a nadie, ¿no? Pero la decisión no pasa por el Parlamento uruguayo, sino pasa por el presidente uruguayo. No olvidemos que los parlamentos son mecanismos de intermediación y sobre todo son cajas de resonancia. Entonces, si los diputados uruguayos, si los parlamentarios uruguayos toman nota de lo que dicen los parlamentarios peruanos, pues van a poder servir para transmitir esa información a los miembros del Ejecutivo o inclusive en el proceso de formación de opinión pública. Esa sería la idea, entonces, claro, de la comisión y parlamentaria. es completamente válido. Mira, en la política uruguaya. No olvidemos que siendo distintas vertientes, cuando el Perú ha tenido problemas en relaciones exteriores, ha mandado delegaciones para explicar cuál es la posición peruana. En este caso no es una delegación oficial. De motu propio, el Frente Amplio quiere informarle a sus pares de que en el Perú no existe persecución política. Y en ese sentido, yo sí creo de que el presidente García está haciendo mal al señalar que hay persecución en un país donde no lo hay. Y se le hace un tremendo daño a lo que es la lucha contra la corrupción. ¿En qué sentido se le hace el daño a la lucha contra la corrupción? En principio, de que en estos momentos no solamente Alejandro Toledo está argumentando persecución política, con lo cual también incurre en falsedad, sino también el señor César Inostroza. Y eventualmente cualquier involucrado. Así es, que también ha pedido asilo, ¿no? Entonces César Inostroza, vinculado a los cuellos blancos del Callao, en el Parlamento peruano se rasgó las vestiduras y dijo hay persecución política. Y de todas las bancadas que lo desaforaron, que lo destituyeron, se le indicó de que no había ningún tipo de persecución, ¿no? Pero sin embargo lo argumentó, se fugó y pidió asilo en España. O sea, un argumento, ¿no? similar. Y lo que pide en España es persecución política. ¿Por qué? Porque estamos buscando que se llegue al fondo del asunto, al fondo de la verdad. En este caso no es lavallato, pero es otro tema que tiene que ver con el narcotráfico, la extorsión y el sicariato del Callao y la forma como se compraban fallos a la medida de los delincuentes para que sigan pululando por las calles chalacas. Entonces, ese es un asunto y el otro es el que tiene que ver con lavallato, en el cual el Perú tiene derecho a saber por qué hay tanta obra inútil a lo largo y ancho del país, impulsada, motivada, estimulada por una coima, ¿no? Que al final nos ha hecho un tremendo daño en términos de generación de bienestar para el país. ¿Y usted cree que la amistad o supuesta amistad que usted ya advirtió entre García y Tabaré Vázquez podría influenciar en la decisión del presidente uruguayo? Claro, pero más que la amistad directa es a través de Ignacio Lula da Silva. Yo he señalado que el señor Lula da Silva, gran lobista de Odebrecht, que está sometiéndose a una serie de procesos judiciales, inclusive con amenaza de cárcel, podría influenciar como lo ha hecho en otros casos. Mira, si con alguien tenemos que compararnos o con una situación política tenemos que compararnos, es con Kirchner en Argentina, con los Kirchner, ¿no? Durante 15 años, ellos han tenido una serie de problemas que gobernaron el país, han tenido una serie de problemas y acusaciones de corrupción. Y en estos momentos, los kirchneristas, en grupo de 12 o 14, están en la cárcel, con prisión preventiva, con sometimiento a juicios. La senadora Kirchner todavía se está librando de la cárcel, ¿no? Se está librando, pero los otros ya están cayendo. ¿Por qué? Por Odebrecht. Y eso significa que hay persecución política en la Argentina. Sin embargo, también lo señalaron, ¿no? ¿Qué es lo que dice la señora Kirchner, Cristina Kirchner? Esta es persecución política de Macri contra mí, etcétera, etcétera. ¿Y qué le contesta Macri? No, señora, lo que hay acá es un proceso justo en el cual tenemos los argentinos derecho a saber qué se hizo con los recursos y de qué manera se abusó del uso del presupuesto público. Todos queremos saber en nuestros Entonces, respectivos cuando países. se utiliza el término persecución política simplemente para descalificar lo que es una correcta dación de justicia, pues estamos mal. Y lamentablemente, pues, en América Latina, con la sola excepción de Chile y Costa Rica, los países que tienen pocas instituciones están siendo sometidas a este flagelo que vino de Brasil con las coimas de las empresas brasileñas. Así de claro. Y antes de dejar de lado el indulto, quería preguntarle qué piensa usted que va a pasar si es que finalmente Uruguay concede el indulto a Alan García. ¿Cómo deberíamos tomarlo políticamente y como sociedad?
Bueno, yo creo que el Perú es respetuoso de los tratados internacionales y creo que la Cancillería tendría que asumir ese resultado, pero en paralelo emprender una campaña indicando que en el Perú no hay persecución política. Lo que sí creo es que los efectos políticos sobre el APRA y sobre Alan García serían definitivos, perversos, ¿no? O sea, no dudo que se le haría un tremendo daño. Pues ya existe el ejercicio comparativo de cómo Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine han enfrentado los rigores de la justicia. Incluso Keiko Fujimori, ¿no? Keiko Fujimori, acabo de señalarlo. Sí, sí. Mientras que en el caso del expresidente García ha preferido la figura del asilo para no enfrentar lo que significaría Pero no sería una crisis justa. diplomática con Uruguay. No, como te digo, lo malo para el Perú, y que va a tener que explicar la Cancillería utilizando los métodos diplomáticos que ellos dominan y yo no, es simplemente señalar que en el Perú no existe persecución política. Pero negarnos a otorgar el indulto generaría... el asilo, se confunden los dos términos. El asilo, pues, perdón, el asilo. Son soberanos, ¿no? Así es, el asilo. Yo creo que en ese caso específico de negarnos al salvoconducto para que pueda proceder el asilo, significaría generar una crisis aún mayor en el país. Y yo creo que tenemos que, por sobre todo, tratar de buscar la calma. Porque cuando vemos excesos condenables como lo acontecido contra Luis Alva Castro, que repudié desde el primer instante, acá la opinión pública hay que decirle que tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a indignarnos. A lo que no hay derecho es a maltratar a nadie. A nadie, no podemos cruzar esa frontera en ningún sentido. Eso ya pierde o le quita a la protesta la nobleza que la puede acompañar desde el momento que hay indignación de un pueblo. Completamente de acuerdo, pero hablando de indignación también indigna mucho, por lo menos a una parte de lo que llamamos pueblo, hay un debate acerca de lo que es pueblo. A la sociedad, claro. A la sociedad es el tema de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Han postergado para el próximo año en el Parlamento las denuncias contra el fiscal de la Nación. Bueno, actual. este ritmo va a terminar en junio o julio, y eso se debe, yo creo que hay un asunto de fondo. La composición de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Hay un fallo pendiente de ser operativizado en el Congreso, un fallo del Tribunal Constitucional, que significaría que se podrían formar nuevas bancadas. En tanto eso no se puede ejecutar, Fuerza Popular va a seguir teniendo mayoría en todas las bancadas. Si, por ejemplo, la fuerza de los números. La fuerza de los números, que es lo que hace más daño a cualquier democracia, a cualquier proceso político. Entonces, si ese fallo del Tribunal Constitucional mañana se asume, se operativiza, se pone en ejecución, la composición del Congreso variaría. Y Fuerza Popular, con los 60 votos que tiene hoy, pues simplemente no tendría 8 personas en la subcomisión, o sea, más de la mitad. 60 más el APRA, ¿no? Claro, o sea, 60 más el APRA, 65 efectivamente. O sea, me remito a los votos, al registro de votación. De la subcomisión serían 9, 8 de Fuerza Popular más 1, 9 sobre 15, ¿no? Pero cambiaría, de 8 pasarían a tener 5 o 6, el APRA continuaría con 1 y otras fuerzas políticas tendrían una distinta distribución de votos. ¿Y eso cuándo podría suceder? Eso debería ser a la brevedad. Falta una interpretación de la Comisión de Constitución para que eso se pueda poner en desarrollo. Dijo la palabra clave, interpretación. Y los números también pueden interpretar en un sentido o en otro. A eso voy yo. Yo como ingeniero voy al origen del problema. Y el origen del problema es de que ese fallo no se pone en operación, no se ejecuta. Entonces, desde el momento que se dilata, al tener ellos el imperio de la mayoría de los votos en todas las comisiones, pues simplemente dicen, esto no va hasta el final. Y hasta pueden cuando declarar que la tierra es cuadrada por los Entonces, números. por eso es que yo planteaba la necesidad de retirarnos. Ahora, yo en ese sentido quiero diferenciar lo siguiente. Comprendo que César Segura, persona a la cual aprecio, realmente aprecio, está sometido a una serie de presiones políticas. Estamos hablando del presidente de la Claro, subcomisión. yo creo de que él puede tener la mejor de las voluntades, pero políticamente, como lo señala Rolando Reati y lo señala el chat La Botica, son otras personas las que han decidido blindar al señor Chávarri. Y no olvidemos que acá no es un cargamontón, como dicen algunas personas de buena voluntad. Bueno, de ninguna Rolando manera. Reati hablaba de que el APRA llevó de las narices a Fuerza Popular a este eventual Así es, y en el mismo chat La Botica dice, administren, ¿no?, a cuentagotas las denuncias para tener contra la pared al señor Chávarri, y eso no lo recuerdan los que se indignan con la presión que se hace contra él. Pero hoy Carla Ramírez en El Comercio denuncia que el procurador ya está planteando un proceso penal contra la gente de informática del Consejo Nacional de la Magistratura, porque mira, estamos hablando de las notas de Pedro Chávarri. no solamente las notas, los comentarios.
Y eso es un delito. La ley de delitos informáticos, la 396, sanciona con entre 3 y 6 años de cárcel a la persona que adultere, modifique, cambie los elementos informáticos Sin de cualquier embargo, base para de terminar, datos. no va a pasar nada en las acusaciones constitucionales, por lo menos este año. No, yo creo que sí tiene que pasar porque yo creo que la Junta de Portavoces tiene la obligación de tratar este tema, más aún a la luz de los últimos acontecimientos y de las denuncias penales, pues el tema de confianza en el funcionario hace tiempo que ha sido superado. ¿Y el referéndum va a ser la solución para acabar rápidamente? ¿El referéndum va a ser la solución a todos los problemas? De ninguna manera. Como, yo creo ¿es de que incompleto para usted? el referéndum yo creo que va a tener un gran problema en el día después. Y ese es un tema, eso es algo que nos podría llevar otra media hora. El día después del referéndum va a generar, desde mi punto de vista, tal y como va la cosa, va a generar problemas en el Congreso y va a generar problemas en el Ejecutivo. ¿Y cómo salimos de eso? Entonces hay que ir pensando desde ahora en qué es lo mejor para el país. Desde mi punto de vista, lo mejor para el país es pensar seriamente en qué formato político necesitamos, y yo creo que el Senado es imprescindible para cambiar la forma de hacer política en el país. O sea, tomar el referéndum como una catarsis y después Mira, yo estoy consensuar convencido que la reelección política es positiva y el Senado también es necesario. En el Congreso, solamente para mencionarte a las mujeres que ha llevado la izquierda, Indira Wilca, María Elena Foronda, Marisa Glave, APP, Marisa Glave, Gloria Montenegro, Tania Pariona, ¿no? Todas mujeres valiosísimas en el ejercicio parlamentario. Entonces, ¿el Perú se va a privar de eso? Bueno, la verdad que es una barbaridad. Buen punto para debatir el día después del referéndum. Muchísimas gracias, congresista Juan Cheput. Nosotros vamos a un corte y regresamos con uno de los abogados, nada menos que de Alan García.